Hay una fuerza silenciosa en Cáncer que muchos no alcanzan a comprender. Detrás de su calma aparente, de esa mirada protectora y de sus gestos suaves, habita un océano que no tolera las mareas forzadas ni las corrientes impuestas. Lo que enoja a Cáncer no es el conflicto en sí, sino la falta de consideración, la insensibilidad que despoja de humanidad a los actos. Se enfurece ante la frialdad de quienes actúan sin pensar en el impacto emocional de sus palabras, porque Cáncer siente cada detalle, percibe cada vibración oculta detrás de los gestos, y cuando detecta que alguien actúa sin empatía, su alma se contrae y su paciencia se erosiona como roca golpeada por el mar. Le irrita profundamente la indiferencia, ese veneno invisible que apaga los vínculos y deja el corazón vacío. Cáncer necesita la reciprocidad, no por debilidad, sino porque su energía lunar vive del flujo natural del dar y recibir. Cuando entrega su cuidado, su atención, su tiempo o su lealtad y recibe silencio o desdén, el malestar se enciende en su interior. No soporta sentirse ignorado, ni ver cómo los lazos que ha tejido con tanto esfuerzo se rompen por negligencia. Su enojo no es inmediato, primero observa, luego se aleja un poco, analiza, y cuando comprende que el otro no valora su presencia, se convierte en una marea que se retira sin aviso, dejando tras de sí la huella del vacío. Cáncer también se enfurece con la traición encubierta, esa que llega disfrazada de amistad o amor. Su intuición le advierte antes de que las palabras lo confirmen, y cuando descubre que tenía razón, su enojo es tan profundo como el dolor que lo causa. No grita, no hace escándalos, pero el resentimiento lo quema por dentro. Sabe que su confianza no se entrega con facilidad, y por eso, cuando alguien la destruye, siente que una parte sagrada ha sido profanada. Esa herida lo impulsa a cerrar puertas, a protegerse tras sus caparazones emocionales, y a jurarse que no volverá a ser tan vulnerable. Sin embargo, dentro de su enojo hay una enseñanza silenciosa: aprender a poner límites, a no salvar a quien no quiere ser salvado, a cuidar su paz como el bien más valioso. El desinterés por los sentimientos ajenos es otra chispa que enciende su fuego. Cáncer tiene un sentido casi sagrado del cuidado, y le resulta incomprensible ver a personas actuar con crueldad o egoísmo. Su naturaleza lunar vibra con la empatía, y cuando se enfrenta a la rigidez emocional de quienes no saben conectar, siente una mezcla de tristeza y rabia. Esa energía lo empuja a proteger aún más su mundo, a cerrar las puertas de su alma y refugiarse en su propio universo, donde el afecto y la comprensión siguen siendo ley. Pero su enojo no es destructivo, es transformador, lo impulsa a elevar su sensibilidad, a purificarla, a hacer de su dolor una fuente de sabiduría. También se irrita con la inestabilidad ajena, con quienes cambian de actitud según el momento o la conveniencia. Para Cáncer, la lealtad es una constante, y cuando percibe la incoherencia en las emociones de los demás, siente que su base se tambalea. No soporta las personas que prometen y no cumplen, que juran amor eterno y luego desaparecen, que usan la cercanía como moneda de cambio. Esa volatilidad emocional lo confunde, porque él construye con raíces, no con viento. Su enojo se traduce en silencio, en distancia, en una frialdad repentina que solo aparece cuando ha agotado todas sus reservas de comprensión. Le descompone la invasión de su espacio emocional. Cáncer necesita su refugio, su tiempo, su calma. No soporta la presión constante ni la crítica hacia su forma de sentir. Quien intenta racionalizar sus emociones o ridiculizarlas despierta su lado más defensivo. Su enojo en esos casos no es impulsivo, es protector. Levanta muros invisibles y se encierra en su fortaleza interior, donde nadie puede tocar lo que es suyo. Allí se recompone, se fortalece y espera el momento justo para volver a emerger, más sereno pero más distante, porque cuando alguien cruza sus límites emocionales, no hay vuelta atrás inmediata. Cáncer perdona, pero no olvida, y su memoria emocional guarda cada agravio como un registro de advertencia. La injusticia también es un detonante poderoso. Aunque se lo asocie con la sensibilidad, Cáncer tiene un instinto guerrero cuando se trata de proteger a los suyos o a quien percibe como indefenso. Su enojo ante el abuso o la deslealtad hacia otros lo vuelve implacable. Puede callar mucho tiempo, pero cuando explota, su energía se vuelve torrencial. Es el mar en tormenta, incontrolable, impetuoso, capaz de arrasar con todo lo que amenace su equilibrio. En esos momentos, su furia no busca venganza sino restaurar el orden natural de las cosas, porque para él la justicia no es un concepto abstracto, es una necesidad del alma. Le irrita profundamente la falta de reconocimiento a sus esfuerzos emocionales. Cáncer da mucho sin exigir aplausos,
pero cuando siente que su entrega es invisible, el enojo se mezcla con tristeza. No se enfada por ego, sino por decepción. Porque lo que entrega no son simples actos, son fragmentos de su energía vital. Y cuando esos gestos son ignorados o tomados por costumbre, siente que su luz se apaga un poco. Su enojo, en esos casos, se transforma en un retiro silencioso, en una ausencia que pesa. No necesita hacer ruido para enseñar su valor, su distancia es suficiente para que los demás comprendan lo que han perdido. En el fondo, lo que más enoja a Cáncer es la falta de amor en cualquiera de sus formas. Cuando el mundo se vuelve frío, competitivo, indiferente, siente que todo lo que defiende se pone en riesgo. Su naturaleza lunar no soporta la desconexión, porque vive para unir, cuidar, sanar. Y cuando el entorno se olvida de lo esencial, su enojo se vuelve un llamado a la sensibilidad, una rebelión contra la apatía. Es en esos momentos cuando se transforma en su versión más poderosa, cuando su ira se convierte en determinación y su dolor en propósito. Cáncer no destruye, transfigura. No busca herir, busca despertar. Su enojo es una ola que limpia, un trueno que libera, una voz ancestral que recuerda al mundo que sentir sigue siendo un acto de fuerza, no de debilidad. Así, cada vez que Cáncer se enfurece, no lo hace por capricho, sino por instinto. Es el alma del agua defendiendo su pureza, el eco de la luna reclamando respeto por lo sagrado del corazón humano. Su enojo no es un error, es una respuesta natural ante la desconexión. En su fuego emocional hay verdad, en su silencio hay advertencia, y en su retirada hay renacimiento. Porque aunque pocos lo entiendan, el enojo de Cáncer no destruye lo que ama, destruye solo lo que amenaza su paz. En el fondo de la esencia de Cáncer se agita una energía antigua, casi mística, que recuerda los ciclos de la luna y el murmullo del mar. Su enojo, aunque muchos lo vean como una reacción emocional, en realidad es un mecanismo sagrado de defensa del alma. Es el modo en que la naturaleza lunar reclama equilibrio cuando algo ha roto su armonía interior. Hay un fuego silencioso dentro del agua canceriana que se enciende cuando se siente desbordada, no para arrasar, sino para purificar. Su enojo es un lenguaje que traduce la intensidad de su sentir, la imposibilidad de tolerar la falsedad, la frialdad o la injusticia emocional. Cáncer no soporta la mentira que disfraza las intenciones, ni el doble rostro que juega con los sentimientos ajenos, porque su propia esencia se nutre de la autenticidad. Cuando alguien intenta manipular sus emociones o usar su bondad como debilidad, despierta en él una fuerza que pocos pueden resistir. Hay en ese enojo una forma de sabiduría ancestral. Cáncer se enfurece cuando ve a otros negar sus emociones, reprimir su vulnerabilidad o reírse de la sensibilidad como si fuera una carga. Su alma lunar sabe que el sentimiento es la base de la evolución espiritual, que sin la empatía el mundo se vuelve estéril. Por eso, cuando presencia la insensibilidad colectiva, su energía se levanta como una marea que exige recordar lo humano. No se trata de un enojo destructivo, sino de una respuesta de luz ante la desconexión emocional. Cáncer siente que debe proteger lo que el mundo intenta enterrar, la ternura, la compasión, el valor de cuidar. Cada vez que el entorno se burla de lo emocional, algo dentro de Cáncer se estremece, y su mirada se vuelve más profunda, más firme, como si la luna misma hablara a través de él para recordar que sentir también es una forma de poder. Cáncer se enoja ante la ingratitud porque conoce el peso del esfuerzo silencioso. Entiende que amar, cuidar o proteger no siempre trae aplausos, pero cuando la gente actúa como si su entrega no significara nada, siente que la injusticia se le clava en el pecho. No se trata de orgullo, sino de la necesidad de reciprocidad, de equilibrio entre dar y recibir. Su enojo, en ese sentido, es un llamado a la consciencia, una manera de decir sin palabras que el alma no puede sostener vínculos donde solo uno mantiene el fuego encendido. Ese fuego interior que lo mueve a proteger también puede volverse tormenta cuando percibe la ingratitud, porque siente que su energía vital ha sido usada y despreciada. Pero incluso en ese enojo hay dignidad. Cáncer no busca castigar, busca retirarse con la frente en alto, sabiendo que lo que dio lo hizo desde la pureza, y que quien no lo valoró algún día entenderá el vacío que deja su ausencia. El enojo de Cáncer también brota cuando ve profanada la lealtad. La lealtad es su lenguaje silencioso, su manera de amar. No necesita promesas ni contratos, porque su compromiso es natural, instintivo. Por eso, cuando alguien juega con esa fidelidad o la traiciona, el dolor se convierte en furia. En su interior, se rompe algo que no se recompone fácilmente. Su enojo, en esos casos, tiene una carga mística,
porque Cáncer no solo se siente herido por el acto en sí, sino por la ruptura del pacto energético que unía las almas. Es una traición al lazo invisible que había construido con tanto cuidado. Y cuando ese lazo se quiebra, su reacción no es venganza, es distanciamiento. Es el mar retirándose con solemnidad, llevándose con él toda la abundancia emocional que ofrecía. Quien provoca su enojo pierde mucho más de lo que imagina, porque pierde acceso a un amor incondicional que pocos son capaces de dar. Cáncer también siente enojo cuando los demás no respetan su tiempo de silencio, su necesidad de replegarse para sanar. Su naturaleza cíclica lo lleva a alternar entre momentos de expansión y recogimiento. Cuando alguien no comprende esos procesos y exige que esté siempre disponible, sociable o alegre, despierta en él una resistencia feroz. No tolera que lo fuercen a salir de su refugio antes de haber recuperado su equilibrio. Su enojo surge como un acto de autoconservación. En esos momentos, no busca apartar a nadie por capricho, sino preservar su energía de lo que la agota. Y aunque pueda parecer distante, ese retiro es su manera más auténtica de cuidar su luz interior. Cáncer sabe que sin tiempo para sí mismo se vacía, y que sin espacio emocional su alma se marchita. Su enojo, entonces, es un recordatorio de que su bienestar no es negociable. Otra de las raíces ocultas de su enojo es la manipulación emocional. Pocos signos perciben tan claramente las intenciones encubiertas. Su intuición lo alerta cuando alguien intenta controlarlo a través del sentimiento, cuando usan la culpa o la dependencia como armas. Nada lo enfurece más que esa distorsión del afecto, porque para Cáncer el amor debe ser libre, nunca impuesto ni condicionado. Su alma lunar, que entiende el lenguaje del alma y de las mareas, rechaza cualquier energía que busque someterla. En esos casos, su enojo se convierte en liberación. Se aleja sin mirar atrás, aunque por dentro el dolor sea profundo. Prefiere perder a quien ama antes que vivir atrapado en un vínculo envenenado. Esa capacidad de cortar cuando algo lo hiere demasiado demuestra su fortaleza, una fortaleza que muchos confunden con frialdad, cuando en realidad es un acto de amor propio llevado al extremo. También le enfurece la falta de coherencia entre las palabras y los actos. Cáncer valora la congruencia, la verdad emocional. Cuando alguien promete y no cumple, cuando habla de amor pero actúa con indiferencia, su sensibilidad percibe la falsedad y la rechaza de inmediato. Ese tipo de contradicción lo desestabiliza porque necesita certezas para sentirse seguro. No busca perfección, pero sí verdad. Su enojo ante la incongruencia es la respuesta natural de un corazón que necesita tierra firme donde construir. Cada promesa vacía es para él una grieta, y cuando esas grietas se multiplican, su paciencia se agota. Sin embargo, su enojo no se convierte en odio, se transforma en desapego. Aprende a soltar, a no esperar de quien no sabe sostener, y a confiar en que la vida pondrá a su lado a quienes entiendan el valor de la coherencia emocional. Existe, además, una forma silenciosa de enojo en Cáncer que no siempre se nota. Es esa ira contenida que surge cuando el entorno lo obliga a ocultar su sensibilidad, cuando se ridiculiza su forma de sentir o se le exige dureza. Esa imposición de frialdad lo descoloca, porque va en contra de su naturaleza. Su alma lunar no fue creada para esconder lo que siente, sino para iluminarlo. Y cuando la sociedad le exige que se calle, que no llore, que no se conmueva, su enojo se vuelve una rebelión interior. Es una furia que se convierte en determinación para seguir siendo auténtico, para no renunciar a su esencia. En ese enojo se fortalece, porque comprende que su sensibilidad no es un defecto, sino un don que el mundo ha olvidado valorar. Cáncer no cambia su esencia por aceptación. Su enojo se transforma en fidelidad a sí mismo, en un juramento interno de no dejar que la dureza externa apague su luz. El enojo de Cáncer es también un recordatorio del poder del alma emocional cuando decide despertar. Es la fuerza del agua cuando rompe diques, la potencia del amor cuando se defiende a sí mismo. En las profundidades donde la luna rige y el alma de Cáncer habita, el enojo no es una sombra, sino una corriente ancestral que guarda la memoria del amor y del dolor del mundo. Su ira no nace del capricho, sino del exceso de sensibilidad que percibe más allá de lo visible. Es la respuesta de un corazón que ha sentido demasiado, que ha absorbido las emociones de los demás hasta confundirse con ellas, y que llega a un punto en que necesita liberar esa carga para no ahogarse. Lo que en otros se manifiesta como ira impulsiva, en Cáncer es una erupción emocional cargada de significado espiritual. Su enojo tiene raíces profundas, como raíces sumergidas en el mar, que se agitan cuando la corriente de la vida rompe su armonía natural.
Es el movimiento de la luna cuando pasa de la calma a la marea alta, recordando que incluso la dulzura tiene su límite y que incluso el agua más serena puede tornarse tempestad cuando la hieren demasiado. Cuando Cáncer enoja no destruye por impulso, sino que protege lo sagrado que hay en su interior. Su enojo no es contra el otro, sino contra la desconexión que percibe, contra la frialdad del mundo moderno que ha olvidado la importancia de sentir. En su furia hay una nostalgia por la pureza perdida, una rabia contra el olvido del alma. Se enfurece ante la superficialidad de los vínculos vacíos, ante las palabras sin raíz, ante los afectos falsos que se dicen por costumbre. No tolera la ligereza con la que otros tratan lo que para él es sagrado. El amor, la lealtad, la entrega y el respeto no son para Cáncer simples conceptos, son fuerzas cósmicas que dan sentido a la existencia. Y cuando alguien las mancilla o las usa con indiferencia, despierta en él un fuego que viene de tiempos inmemoriales, el mismo fuego que protegía los templos del alma humana en épocas donde sentir era sinónimo de vivir. Cáncer puede contener durante mucho tiempo su enojo, porque su primera reacción ante el conflicto no es atacar, sino comprender. Pero cuando su paciencia se agota, su energía se transforma. Lo que antes era contención se convierte en marea, lo que era ternura se convierte en determinación. Su enojo no es grito, es vibración. No busca humillar, sino poner límites con la fuerza de la verdad. En su silencio iracundo hay una advertencia que pocos entienden: el alma lunar no se hiere impunemente. Quien confunde su bondad con debilidad no comprende la magnitud de su poder interior. Porque Cáncer, al enojarse, no pierde el control, gana claridad. Su enojo lo ilumina, le recuerda quién es, lo impulsa a sanar lo que antes soportaba, a alejarse de lo que antes justificaba. Es una purificación emocional que le devuelve su dignidad, una reafirmación de su valor, un retorno a su centro. Su enojo no siempre es visible. A veces se esconde en la calma aparente, en la distancia que pone, en la frialdad repentina con que responde. Pero tras esa quietud hay un océano en movimiento, un alma que está procesando, reorganizando, comprendiendo. Cáncer no se enfada solo por lo ocurrido, sino por lo que ese acto representa. Cada gesto injusto, cada palabra hiriente, cada desprecio le recuerda las veces que dio más de lo que debía, las veces que amó sin medida y se olvidó de sí mismo. Por eso, su enojo no es solo hacia los demás, sino también hacia el reflejo interno de su propia entrega excesiva. Aprende a través de esa ira a equilibrar su corazón, a dejar de nutrir a quienes solo consumen su energía. Su enojo lo transforma en maestro de sus emociones, lo guía hacia una forma más sabia de amar, una en la que no pierde su poder por cuidar a otros. Hay también en su enojo una dimensión espiritual que pocos reconocen. Cáncer canaliza en su interior las emociones colectivas, las penas no dichas, los silencios reprimidos de quienes lo rodean. A veces se enfurece sin saber por qué, y no es porque haya algo inmediato que lo hiera, sino porque siente el peso del dolor del mundo. Su naturaleza lunar actúa como espejo de las emociones universales, y cuando el entorno está lleno de tensión o injusticia, su cuerpo y su alma lo perciben como si fuera propio. Su enojo en esos momentos es una purga energética, una forma de limpiar lo que el mundo acumula y nadie expresa. Es el enojo del sanador, del guardián emocional, del alma que absorbe y luego libera para restaurar el equilibrio. Por eso, su ira nunca es inútil, tiene propósito, tiene misión, tiene poder de purificación. A Cáncer también lo enoja la incomprensión hacia su mundo interior. No soporta que se juzgue lo que siente, que se le diga que exagera, que se minimicen sus emociones. Su enojo brota cuando alguien intenta imponerle una lógica que invalida lo que él percibe como verdad. Porque para Cáncer, las emociones son realidades tangibles, son brújulas que orientan su existencia. Cuando los demás le dicen que deje de sentir tanto, que se distancie, que no se lo tome tan en serio, lo que escuchan sus oídos es una negación de su identidad. Su enojo ante esa incomprensión es un acto de autodefensa espiritual. En esos momentos se reafirma en su esencia lunar, se abraza a sí mismo, y decide que no va a cambiar su profundidad por comodidad ajena. Su enojo se convierte en determinación de permanecer auténtico, incluso en un mundo que celebra la desconexión. El enojo de Cáncer tiene también una dimensión ancestral. Su energía guarda el recuerdo de la familia, del linaje, del hogar. Cuando algo atenta contra los suyos, su reacción no es racional ni calculada, es instintiva. La furia que despierta en él cuando alguien daña o deshonra a su gente es la del protector sagrado, la del espíritu que encarna la fuerza maternal o paternal universal. En ese estado, se convierte en un muro,
en un escudo, en una corriente imposible de detener. Su enojo ante la injusticia familiar o ante el abandono no es personal, es cósmico. Es la energía del pasado que se levanta para proteger el futuro, la herencia de almas que en su memoria colectiva aprendieron a defender el amor a toda costa. En esos momentos, su ira tiene algo de divino, porque actúa desde el impulso de preservar lo que da sentido a la vida, el vínculo, el afecto, la raíz. También lo enfurece la superficialidad emocional del mundo moderno, el ritmo acelerado que no deja espacio para sentir ni reflexionar. Su espíritu lunar, que necesita quietud y conexión, se siente herido en un entorno donde la sensibilidad es vista como debilidad. Ese enojo no siempre se manifiesta hacia una persona, sino hacia una forma de vida que lo obliga a esconder su esencia. Pero ese enojo lo impulsa a rebelarse, a reivindicar la emoción como fuente de poder. Su sensibilidad se vuelve su bandera, su empatía su escudo, y su enojo el fuego que lo mantiene fiel a sí mismo. A través de él, Cáncer recuerda a todos que el alma humana no puede ser reemplazada por máscaras, que las emociones no deben reprimir sino comprender, y que sentir intensamente no es una carga, sino una forma superior de estar vivo. En su enojo más profundo, Cáncer no pierde su esencia amorosa. Su furia no destruye el amor, lo redefine. Lo depura de lo falso, lo limpia de lo tóxico, lo transforma en sabiduría. Cada vez que se enfurece, su alma renace más fuerte, más consciente de su poder. Porque su enojo no lo separa de la luz, lo conduce hacia ella. Es el proceso alquímico de su signo, la transmutación del dolor en claridad, del resentimiento en comprensión, del desengaño en propósito. Hay una corriente en el alma de Cáncer que conecta con las mareas más antiguas del cosmos, una vibración que guarda en su memoria el pulso del universo emocional. Cuando Cáncer se enoja, no lo hace solo por una ofensa personal, sino porque algo ha roto el orden energético del amor y de la verdad que gobierna su mundo interior. Su naturaleza lunar, cíclica y profunda, no soporta las distorsiones de lo que debería fluir con armonía. Su enojo es un rugido del agua que reclama respeto, es el eco de la vida recordando que sentir no es un acto de debilidad, sino de conexión con lo esencial. En su interior se libra una batalla entre la necesidad de proteger su calma y la urgencia de defender su integridad emocional. No busca dominar, no busca imponerse, su ira es la respuesta de un corazón que no tolera la falta de coherencia entre las palabras y las acciones, entre el amor declarado y el amor demostrado. Cáncer no se enfurece de manera superficial. Su enojo surge lentamente, acumulando silencios, decepciones, gestos pequeños que otros ni siquiera notan pero que para él son señales claras. Cada acto de desconsideración, cada falta de empatía, cada intento de manipular su buena voluntad, deja una huella invisible en su espíritu. Y cuando esas huellas se convierten en cicatrices, su enojo estalla, no como una tormenta ciega, sino como una purificación. Es entonces cuando el agua emocional que contenía se libera, arrasando con todo lo que no tiene verdad, con todo lo que ha estado drenando su energía sin darle alma a cambio. En ese momento, Cáncer no busca dañar, busca liberarse, busca limpiar su campo emocional de la falsedad que lo rodea. Es la naturaleza del agua cuando ha sido contenida demasiado tiempo, romper el dique para volver a fluir. En su enojo más profundo, Cáncer siente la herida de la deslealtad como una ofensa al alma. No hay nada que despierte su furia más que la traición encubierta, la doble cara, la hipocresía que pretende disfrazarse de cariño. Su energía lunar está hecha de transparencia, y cuando alguien usa la cercanía como un arma o la confianza como un medio, se enfrenta a su lado más implacable. Cáncer puede perdonar muchas cosas, pero no la mentira disfrazada de afecto. Su enojo ante ese tipo de falsedad es tan intenso porque lo siente como un atentado contra el sagrado valor de lo emocional. Es como si dentro de sí escuchara el llamado de todas las almas traicionadas antes que él, recordándole que su misión no es permitir el engaño, sino defender la pureza del sentimiento. Y así, cuando se enfurece, su energía se eleva a la dignidad de un guardián que no permitirá que el amor sea profanado. Otra raíz de su enojo está en la falta de reciprocidad emocional. Cáncer da, alimenta, sostiene, escucha y protege. Su naturaleza está diseñada para nutrir, pero cuando esa energía se convierte en una vía de un solo sentido, algo se quiebra dentro de él. Su enojo no nace del ego, sino del agotamiento. Es la reacción natural de un corazón que ha dado más de lo que recibía, de un alma que se ha vaciado tratando de mantener vivos lazos que otros dejaron morir. En ese momento, su enojo no es un acto destructivo, es un renacimiento.
Decide detener la corriente que fluía hacia quienes no la merecían y redirigirla hacia sí mismo. A través de su enojo aprende la alquimia del amor propio, aprende a entender que proteger su energía no es egoísmo, sino respeto hacia su propio valor. Y cuando lo hace, cuando decide retirarse de lo que no le corresponde, su presencia se vuelve aún más poderosa, porque se reencuentra con su centro. Cáncer también siente enojo cuando percibe que los demás desprecian lo invisible, lo emocional, lo espiritual. Su alma no puede entender el mundo materialista que ignora la esencia, la sociedad que celebra la velocidad y desprecia la profundidad. Ese enojo no es solo personal, es un enojo cósmico, una indignación del alma sensible que siente que el mundo ha perdido su conexión con la verdad interior. Cáncer no tolera la deshumanización, la desconexión entre el sentir y el hacer, porque su misión energética en el zodiaco es recordar a todos que la emoción es la raíz de la existencia. En su enojo hay un acto de rebelión luminosa, una furia noble que lo impulsa a resistir el frío del mundo con el fuego de su ternura. Su enojo se convierte entonces en propósito, defender la sensibilidad como una forma de fuerza, mostrar con su ejemplo que el alma no puede callarse sin morir. Le irrita la falta de compromiso emocional, la cobardía sentimental de quienes temen sentir o huyen cuando las emociones se vuelven profundas. Cáncer desprecia la tibieza, porque su energía lunar necesita intensidad para vibrar. Le molesta ver cómo muchos prefieren vínculos superficiales a entregas verdaderas, cómo disfrazan su miedo de independencia para no reconocer su vacío. Su enojo ante esa cobardía emocional no es juicio, es tristeza transformada en fuego. Es la voz del alma que reclama autenticidad. Su energía lunar no se conforma con mitades, necesita totalidad. Y cuando alguien le ofrece fragmentos, lo siente como una falta de respeto hacia la propia vida. En ese enojo se reafirma su naturaleza íntegra, su capacidad de amar sin medias tintas, de vivir con pasión y profundidad incluso cuando el mundo le pide ligereza. Su enojo lo impulsa a mantener viva la llama de lo real. Cáncer también se enfurece cuando siente que invaden su intimidad sin comprender su sacralidad. Su espacio interior no es un capricho, es su templo. Dentro de él guarda su energía, sus recuerdos, sus emociones, sus sueños, su fuerza. Quien entra sin permiso, quien pretende forzarlo a abrirse sin haber ganado su confianza, provoca su furia más silenciosa. Su enojo en esos casos es la voz del instinto ancestral que defiende el territorio emocional como el agua defiende su cauce. No soporta la intromisión ni el control disfrazado de afecto. Quien lo presiona para hablar cuando no está listo o pretende manipular sus emociones, despierta en él una energía que se defiende con el poder del océano. Cáncer no permite que nadie robe su paz, porque ha aprendido que su refugio interior es su fuente de poder. Su enojo, entonces, es una declaración de independencia emocional. Dentro del enojo de Cáncer hay una enseñanza profunda, la sabiduría de la sensibilidad consciente. Cada vez que se enfurece, la vida lo empuja a mirar dentro de sí, a descubrir qué parte de su alma está pidiendo respeto, qué emoción ha sido ignorada o reprimida. Su enojo no es solo una reacción hacia afuera, es un espejo que le devuelve su verdad interior. Y cuando comprende el mensaje oculto tras esa ira, su espíritu se eleva. Aprende que en cada emoción intensa hay una revelación, que incluso la rabia puede ser guía si se escucha con el corazón abierto. Así convierte su enojo en conciencia, su dolor en fuerza, su silencio en poder. Cáncer, en su evolución más alta, transforma el enojo en energía creadora. Lo que antes lo hacía llorar ahora lo inspira. Lo que antes lo hería ahora lo impulsa a construir. Su enojo deja de ser un fuego que quema para convertirse en un fuego que forja. Y en ese proceso se convierte en símbolo de transformación emocional para el resto del zodiaco. Su ira purifica, su rabia enseña, su sensibilidad despierta. Hay una dimensión profunda y poco comprendida del enojo de Cáncer que no nace del capricho ni de la susceptibilidad, sino de una herida antigua que guarda en su memoria lunar. Cuando Cáncer se enoja, la raíz de su furia no está en el momento presente, sino en una acumulación invisible de emociones que ha ido callando por demasiado tiempo. El signo regido por la luna no estalla por un hecho aislado, sino por la sensación de haber sido ignorado, desplazado o no valorado en su entrega emocional. Cada vez que su paciencia se pone a prueba, lo que realmente se activa en él es la memoria de todas las veces que dio más de lo que recibió, de todas las veces que protegió y nadie lo protegió a él. Ese enojo no busca destruir, sino recordar al mundo que su amor no debe confundirse con debilidad. Cuando la energía lunar se ve perturbada, el temperamento de Cáncer puede transformarse en una marea que avanza sin aviso.
Lo que antes era ternura se vuelve frialdad, lo que antes era comprensión se convierte en silencio. No es una ira explosiva como la de un signo de fuego, sino una furia interna que se mueve como una corriente subterránea, cargada de intensidad emocional y de un magnetismo oscuro. Su rabia no grita, retira su presencia, su atención, su calor. Y en ese vacío, el otro empieza a comprender el poder que tenía su compañía. Cáncer no castiga con palabras, sino con ausencia, no destruye con gestos, sino con la retirada de su energía. Es en ese silencio donde muchos descubren la fuerza que antes habían subestimado. Cáncer se enoja ante la deslealtad disfrazada de afecto, ante la indiferencia que se disfraza de independencia, ante la frialdad que se pretende superior a la sensibilidad. Su espíritu no soporta la falsedad emocional, porque percibe lo que hay detrás de las máscaras. Puede tolerar los errores, pero no la hipocresía. Su sensibilidad lo conecta con las intenciones no dichas, con los tonos que otros no escuchan, con las emociones que flotan entre las palabras. Cuando siente que alguien lo manipula emocionalmente, su mundo interno se retrae de inmediato. Y cuando se siente traicionado, no busca venganza, busca paz, pero una paz sin retorno. Es ahí donde su enojo se convierte en cierre, en protección, en una coraza que ya nadie puede atravesar. Su cólera, aunque rara vez se muestra en público, tiene una nobleza ancestral. No proviene del deseo de dominar, sino del impulso de defender lo sagrado, la familia, el amor, la lealtad, los recuerdos. Es un enojo que protege, no que destruye. Pero cuando Cáncer siente que ha sido manipulado, su energía se transforma en una fuerza oceánica que arrasa con todo lo falso. Sus mareas limpian, purifican y dejan al descubierto la verdad. Así, su ira se convierte en una herramienta de transformación, tanto para él como para quienes lo rodean. Detrás del enojo de Cáncer habita un alma que ha sufrido el peso de sentirlo todo demasiado. En su naturaleza lunar hay una sabiduría silenciosa que entiende que la emoción es poder, que la vulnerabilidad no es debilidad sino un canal hacia lo divino. Por eso, cuando Cáncer se siente herido, su enojo también puede ser un llamado al equilibrio, una manera de recordarse a sí mismo que merece recibir la misma protección que ofrece. Su cólera es una alarma espiritual, una señal que lo impulsa a poner límites y a recuperar su energía. El enojo de Cáncer, cuando se purifica, se convierte en fuego interior. Es el impulso que lo saca de las zonas emocionales donde se estanca, la chispa que lo empuja a dejar atrás lo que ya no resuena con su verdad. A través de su enojo aprende a no cargar con lo que no le corresponde, a no ser refugio para quienes solo buscan aprovechar su empatía. Ese proceso es doloroso, pero también es una alquimia. Cada vez que Cáncer se libera de una emoción reprimida, su luz se vuelve más clara, su intuición más aguda y su poder más consciente. Este signo tiene la capacidad de convertir su rabia en sanación. Su enojo no se disuelve en caos, sino que se recicla en compasión, pero una compasión madura, que ya no se sacrifica por todos. En su evolución, Cáncer aprende que proteger su energía no es egoísmo, sino sabiduría. Entiende que no todos merecen acceder a su mundo emocional, que su ternura es un don que debe compartirse solo con quien sepa cuidarla. Cuando llega a ese punto, su enojo deja de ser un enemigo y se convierte en un guardián de su alma. Así, el enojo de Cáncer tiene una función sagrada, lo despierta, lo centra, lo limpia de lo que no vibra con su esencia. Lo que otros ven como susceptibilidades, en realidad, un sistema de defensa refinado, un radar emocional que le permite distinguir la verdad de la falsedad. Su aparente sensibilidad extrema es una forma de sabiduría que pocos comprenden, porque le da acceso a realidades invisibles para los demás. Cáncer percibe no solo lo que las personas dicen, sino lo que sienten, y eso puede ser abrumador, pero también es su mayor don. Cuando su energía está equilibrada, ese enojo deja de ser tormenta y se convierte en marea serena, en la fuerza de quien sabe lo que vale y no se conforma con menos. Ya no necesita reaccionar, solo decide. Ya no grita, simplemente se aleja. Su poder se manifiesta en la calma posterior a la tempestad, en esa mirada que dice sin palabras que ha aprendido a proteger su paz. En el plano cósmico, Cáncer encarna la energía de la luna en su fase creciente, transforma la oscuridad en luz, el dolor en sabiduría, la herida en poder. Su enojo es una etapa del ciclo emocional que lo lleva de la vulnerabilidad al renacimiento. Y cuando renace, su sensibilidad se convierte en fuerza creadora, su emoción en guía, su pasado en raíz. El universo se mueve a través de él como a través del agua, fluyendo, limpiando, revelando.
y en cada una de sus mareas, Cáncer demuestra que incluso la rabia puede ser un acto de amor, cuando nace del deseo profundo de cuidar lo que el alma considera sagrado. Hay una profundidad en el enojo de Cáncer que se extiende más allá de lo visible, una corriente subterránea de emociones que pertenece al alma ancestral de este signo. Su ira no surge de lo inmediato, sino de una acumulación silenciosa de heridas que se entrelazan con los recuerdos de otras vidas, con la memoria colectiva de todos los que alguna vez sintieron intensamente y no fueron comprendidos. El enojo de Cáncer está tejido con las hebras del pasado, con la nostalgia de lo que fue y con el instinto de proteger lo que aún es sagrado para su corazón. Cuando se siente atacado, lo que despierta en su interior no es solo la defensa de su ego, sino la defensa de un linaje emocional que lleva grabado en la luna, un código de sensibilidad que el mundo moderno intenta muchas veces apagar. En su enojo se activa el guardián de la pureza emocional. Cáncer no soporta la manipulación disfrazada de amor, ni la ligereza con la que algunos juegan con los sentimientos. Lo que lo enoja no es la confrontación, sino la falta de sinceridad emocional, esa superficialidad que convierte la conexión en estrategia y la ternura en debilidad. Su alma lunar, acostumbrada a sentir cada vibración, reacciona como una marejada cuando detecta falsedad, porque su naturaleza no fue creada para lo falso. Cáncer necesita verdad, incluso si duele. Y cuando esa verdad se le niega, su cólera se convierte en una marea que arrastra con todo lo ilusorio, porque su espíritu no puede sostener lo que carece de autenticidad. Hay un tipo de enojo en Cáncer que no busca herir, sino despertar. Es el fuego interno de quien ha dado tanto que ya no le queda más por entregar sin recibir. En ese punto, su ira no se dirige hacia los demás, sino hacia sí mismo, por haberse permitido llegar tan lejos en el sacrificio. Es una lucha interna entre el deseo de seguir cuidando y la necesidad de cuidar su propio corazón. Cuando Cáncer llega a ese límite, algo en su interior se rompe para renacer. Su enojo se convierte entonces en un parto emocional, doloroso, sí, pero liberador. Cada lágrima que derrama en ese proceso limpia los restos de vínculos desequilibrados y lo deja más fuerte, más sabio, más consciente de su propio valor. El enojo de Cáncer también se despierta ante la frialdad emocional. Su alma lunar necesita calor, reciprocidad, gestos que demuestren que el vínculo es real. Cuando se encuentra con indiferencia, siente que su naturaleza se apaga, que su luz interior se vuelve tenue. Pero incluso entonces, esa sensación lo impulsa a encontrar su propio fuego. Es ahí donde comienza la alquimia de su enojo, el dolor se convierte en coraje, el desapego en sabiduría, la sensibilidad en poder. Cáncer descubre que no necesita que nadie lo comprenda para ser fuerte, que su empatía puede coexistir con su determinación, y que su ternura no está reñida con su capacidad de poner límites. Su cólera no siempre se expresa con palabras, muchas veces se manifiesta en su energía. Su silencio tiene peso, su distancia tiene mensaje. Cuando se aleja, no lo hace para castigar, sino para preservar su alma. Su intuición lo guía a proteger su mundo interior, ese santuario donde guarda todo lo que ama, todo lo que lo sostiene. En ese retiro, su enojo se transforma en reflexión, su rabia en claridad. De esa introspección renace más consciente de su valor, dispuesto a no volver a entregar su energía donde no sea honrada. Hay una nobleza en la manera en que Cáncer enfrenta su enojo. No se deja dominar por la impulsividad, su reacción está impregnada de profundidad emocional y de una especie de justicia lunar que no se guía por la venganza, sino por la reparación del equilibrio. Si corta lazos, no lo hace por capricho, sino porque comprende que el ciclo ha terminado. Si calla, es porque sabe que las palabras ya no sirven para sanar. Si se endurece, es porque ha aprendido que no todos merecen su ternura. En su aparente dureza hay sabiduría, en su silencio hay una enseñanza sobre el valor de la energía emocional. Cáncer, al ser regido por la luna, vive el enojo como una fase más de su ciclo interno. Así como la luna crece y mengua, su rabia aparece, se intensifica y finalmente se disuelve en comprensión. Es un proceso natural, una limpieza emocional que lo renueva. En ese ciclo, aprende a transformar la reacción en intuición, la defensa en fortaleza. Cada enojo lo deja más alineado con su verdad, más conectado con su esencia, más fiel a su propósito espiritual. El universo le confía a Cáncer una misión, recordar al mundo el valor de lo emocional en una era que idolatra la razón. Su enojo se convierte en mensaje, en recordatorio de que la sensibilidad no es fragilidad, sino un lenguaje sagrado que conecta con lo invisible.
Cuando Cáncer se indigna ante la falta de empatía o ante la crueldad emocional, en realidad está defendiendo la esencia humana, recordando que sin emoción no hay conciencia. Su furia es la de la luna que se niega a ser opacada por un mundo que olvida sentir. En su camino evolutivo, Cáncer aprende que su enojo puede ser una herramienta divina, no una carga. Que a través de él puede cortar los lazos que lo drenan, limpiar su alma de pesos heredados, romper con patrones de sacrificio y renacer desde la claridad emocional. Cuando logra abrazar esa parte de sí mismo, se convierte en un alquimista lunar capaz de transformar su propia oscuridad en luz, de convertir el dolor en guía, la rabia en dirección. En su máxima expresión, el enojo de Cáncer deja de ser una tormenta y se vuelve una fuerza de afirmación. Es la voz de su alma diciendo basta, el rugido silencioso de un corazón que ha aprendido a no traicionarse más. Esa energía, cuando se equilibra, no solo protege a Cáncer, sino que inspira a otros a respetar su sensibilidad, a entender que en su aparente calma habita una fuerza oceánica. Cáncer no necesita levantar la voz para ser escuchado, su presencia basta, porque en su energía se siente la intensidad de la luna, el poder del agua, la verdad de las emociones que nunca mienten. El enojo de Cáncer es una prueba de su humanidad, una manifestación del amor que aún no se ha extinguido. Porque solo quien siente profundamente puede enojarse con tanta pureza. Y en ese fuego lunar, Cáncer se purifica, se eleva, se recuerda a sí mismo que incluso la emoción más intensa puede ser un camino hacia la luz, si se vive con conciencia y propósito. Así, su enojo no destruye, revela, redime, despierta. Es el eco de una energía antigua que recuerda que incluso el alma más herida puede renacer con la fuerza del mar después de la tormenta.